Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Valeria, que nos Buenas tardes. acompañas en esta tarde. Muy buenas tardes a todos los responsables del área de admisión y promoción de la Universidad de Piura, que muy amablemente han organizado este conversatorio, coloquio. Y muy buenas tardes de manera muy especial a todos los que nos acompañan desde su casa. Tenemos 68 participantes. Y nada, la verdad es una alegría poder contar con todos ustedes hoy en esta tarde para compartir algunas experiencias. La verdad tenemos una invitada que para mí es un honor poder presentar. Muy brevemente les comento quién soy. Mi nombre es Tomás Atarama. Yo soy director del área de comunicación audiovisual en la Facultad de Comunicación y tengo el gusto, tengo el agrado de participar hoy en este conversatorio que hemos titulado Pasión por contar historias y la producción audiovisual. Y bueno, ya te di la bienvenida, Valeria, bienvenida nuevamente. Vamos a Gracias. dar inicio a este coloquio. Y primero quisiera presentar a la invitada del día de hoy, Valeria Yerbolini. Es egresada de la Facultad de Comunicación, egresó de la Facultad de Comunicación en diciembre de 2018. Durante el transcurso de su carrera se inclinó por dos áreas muy interesantes que son la producción audiovisual y la dirección de arte. En 2019 defendió con la máxima calificación, con nota sobresaliente, su tesis de licenciatura sobre narrativa transmedia audiovisual, que es una de las tendencias hoy por hoy en el sector audiovisual y que involucra mucho las competencias tanto de guión como de producción. Al poco tiempo de acabar la carrera, Valeria fue contratada como asistente de producción en la agencia de publicidad Tribal One to One en Lima, donde pudo aprender más y mejor sobre la producción audiovisual en el campo específico de la publicidad. Luego de casi un año, fue contratada como productora junior en la agencia de publicidad BMLY&R, más conocida o tradicionalmente conocida como Young & Rubica, y actualmente, hace unas pocas semanas, Valeria recibió la excelente noticia de que había sido admitida para estudiar con una beca internacional en el máster en producción ejecutiva audiovisual en España. Nuevamente, gracias por estar aquí, Valeria, y gracias por darnos unos minutos de su tiempo. ¿Cuál es el formato que hemos preparado para ustedes? Pues bien, la idea es hacer un viaje todos juntos, ¿sí? Vamos a acompañar en un pequeño viaje en retrospectiva cómo fue todo el proceso de Valeria, que es egresada de la primera promoción de comunicación audiovisual en concreto. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa realmente es poder resolver sus dudas y inquietudes para que decidan con verdadero fundamento por la carrera que de verdad responda a su vocación. Aquí lo interesante es que ustedes puedan ver realmente en qué consiste la carrera. Hemos traído una egresada joven muy exitosa que nos va a contar en primera persona cómo fue su proceso durante la carrera, sus perspectivas profesionales, su futuro desarrollo. Y después abriremos una ronda de preguntas para responder todas sus inquietudes. Pues bien, y ya que propuse hacer este viaje en retrospectiva, nos vamos a ir a la edad que tenía Valeria cuando estaba a punto de entrar a la universidad, es decir, la edad que tienen hoy por hoy, en este preciso momento, los invitados, los espectadores de este webinar. Entonces, Valeria, me gustaría preguntarte, ¿cuáles eran tus conocimientos o habilidades más destacadas en los últimos años del colegio que te hicieron pensar en esta carrera? A ver, en A los ver, en últimos los años últimos años. de colegio, más o menos durante toda la secundaria, siempre, bueno, me incliné un poco más por las letras, ¿no? Por los cursos de letras, pero sobre todo algo que puedo destacar de ese momento es que me metía a muchos extracurriculares como artísticos, tocaba guitarra, estaba en el coro, cantaba como solista, hacía teatro. En los 2 últimos años hice teatro musical, estuve en el coro, en la banda, en verdad hacía muchas actividades extracurriculares que me hicieron darme cuenta de que, de hecho, me tenía que ir hacia algún lado que sea creativo, ¿no? O sea, quería, si era posible, evitar estar en una oficina, ¿no? En el momento en que me empecé a plantear la elección de la carrera, si era posible evitar en una oficina, estar en un espacio mucho más dinámico.
Después, otra cosa que me gustaba bastante era escribir. Escribía cuentos en algún momento. Y bueno, también eso era más o menos lo que disfrutaba. Y también eh, me gustaba mucho, por ejemplo, tomar el liderazgo de los grupos de trabajo, cosa que, bueno, eso iba haciendo durante la universidad y que ahora como productora es como lo mismo, ¿no? Perfecto. Fíjate que Valeria ha destacado en realidad el perfil que tenemos diseñado en nuestro brochure promocional. Alguien que tenga inquietud por el arte, la literatura, la cultura, el trabajo en equipo. Y Valeria, terminando el colegio, ¿por qué te animaste a estudiar comunicación audiovisual? Cuando tomaste esta primera decisión, ¿cómo te veías en ese primer momento? ¿Cómo te veías o proyectabas al finalizar la carrera? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente en ese momento? Bueno, en un primer momento creo que como todos no sabía qué estudiar. En algunos test vocacionales, digamos, que hubieron en ese momento, de hecho me salió comunicación. Y me acuerdo que me preguntaban, por ejemplo, ¿dónde te ves esto trabajando? ¿No? Y una de las opciones era, no sé, en un estudio de grabación. Y yo dije, ah, qué chévere, ¿no? Lo marqué. Eh, y bueno, en realidad en ese momento no sabía exactamente qué hacía un comunicador. Y bueno, luego obviamente me di cuenta que es algo tan amplio que no podríamos decir que hace una sola cosa. Y además esto, tampoco tenía muy presente qué era exactamente la comunicación audiovisual, o cuál era, o qué era una línea de carrera profesional, ¿no? Siempre me gustó mucho ver películas, ver series, que es a lo que me quiero dedicar ahora, pero en ese momento no me lo planteé tanto como una meta profesional, porque era más como un hobby, ¿no? Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que existía la comunicación audiovisual y que podía dedicarme a algo que me gustaba tanto y nada, me encantó. Empecé estudiando comunicación sin saber a qué especialidad me iba a ir. Y justo fue en un curso de radio que empezamos a redactar guiones, a interpretar historias nosotros mismos. En realidad no exactamente lo que hago ahora, que es comunicación audiovisual, solamente era radio, pero me divertí un montón y dije, bueno, acá me quedo, ¿no? Voy a explorar más por este lado. Sí, fíjate Valeria, que has dado con una idea muy importante. El mundo de la comunicación es sumamente amplio. Muchas veces se le Sí. reduce a dos o tres ideas que de pronto aprendemos de manera casual. Y en concreto, el mundo de la comunicación audiovisual también tiene una cantidad de perfiles impresionantes. Solo por dar un número, en una película taquillera de Hollywood participan cerca de 500 personas. Estamos hablando de 500 perfiles profesionales. Entonces, ya se podrán imaginar que el mundo de la comunicación audiovisual es sumamente amplio, vasto, completo y diría yo, para enriquecer la vida a partir de las pasiones de cada uno. Y seguimos, Valeria. Eh, el título, el título de este webinar es Pasión por contar historias, dos puntos, producción audiovisual. Y bien, este tema de la pasión por contar historias en realidad está en el ADN de nuestra carrera. Nos acompaña desde el día uno y de hecho si te formas aquí es porque vas a tener pasión por contar historias hasta el último de tus días. ¿En qué Sí. sentido, Valeria, tú que ya viviste esta experiencia, crees que efectivamente la clave que te lleva a tomar esta decisión de estudiar comunicación audiovisual es tener pasión por contar historias? ¿Cómo entiendes tú este concepto, esta idea? Bueno, podemos empezar porque todo proyecto audiovisual, sea del tipo que sea, va a estar basado en una historia, ¿no? Incluso si es algo un poco más abstracto, igual hay una historia detrás que de repente cada uno va a interpretar de una manera distinta, pero todo empieza por una historia, ¿no? Y que alguien que quiere contarla. Entonces, todo proyecto audiovisual va a empezar por un guión. Bueno, incluso antes del guión hay otras fases, ¿no? La historia en sí, que no necesariamente de repente está escrita, pero luego se materializa en un guión. Y bueno, durante todo el proceso de realización, esta historia se va enriqueciendo en base a la manera en cómo se va a contar, ¿no? Yo siempre digo que lo que más me gusta del audiovisual o del trabajo audiovisual es que convertimos en realidad, entre comillas, algo que alguien se imaginó, Mm. ¿no? O sea, alguien se imagina una historia loca en un mundo loco o con personajes, no sé, que pueden estar basados en cualquier realidad, en un sueño, y finalmente en audiovisual lo volvemos casi real, ¿no? Eso me encanta. Y bueno, después
Es también súper importante entender que hay que enamorarse de la historia que se va a contar, porque no es un proceso fácil, ¿no? El proceso de realización audiovisual es un proceso largo, que tiene muchas etapas, y obviamente dependiendo del proyecto, pero me imagino que para la realización de películas, de series, de cosas más complejas, puede tomar meses, años, ¿no? Entonces, creo que la base de todo esto es tener una historia sólida y enamorarse de ella para que durante todo el tiempo se quiera seguir comunicando, se quiera seguir luchando y pasando todos los obstáculos que puedan salir en el camino, ¿no? De Y hecho, después la satisfacción de ver un proyecto en pantalla es genial también. lo último que acabas de decir es muy importante porque cuando uno conversa con los alumnos y están en su proyecto de fin de carrera o han asistido a un festival de cortometrajes, que es lo que hacen durante la carrera, realizan varios cortometrajes, y ven por fin su nombre al final de los créditos, es como en ese momento entran en su etapa de disfrute más grande, dicen, valió la pena estos meses y meses de trabajo, y efectivamente es muy bonito cuando ves tu nombre en una pantalla grande acompañando un producto audiovisual que te ha tomado meses o incluso años. Y bien, Valeria, claramente cuando tú comenzaste la carrera, como ya lo has adelantado, tenías poca idea de lo que era la comunicación audiovisual. Digamos, tenías unas inquietudes, tenías algunos gustos particulares. Durante la carrera, ¿qué fue eso que descubriste? ¿Qué fue eso que más te llamó la atención? Que tú dijiste, esto no me lo podía imaginar hace 2, 3, 4 años, y qué maravilloso que esté ocurriendo en este momento mientras estudio comunicación audiovisual. Bueno, primero las posibilidades, que en verdad son infinitas, o sea, como comentábamos hace rato, los perfiles profesionales son un montón y puedes tener gustos y formas distintas de otras personas que trabajan en lo mismo, que estudiaron lo mismo, ¿no? Después, la cantidad de trabajo, de chamba que hay detrás de un proyecto audiovisual. Creo que todos vemos, no sé, eh, una película o un corto, o desde mi propia experiencia, un comercial que puede durar ni 30 segundos, a veces menos, 10 segundos en digital, y no te imaginas, o sea, el tiempo de trabajo, la cantidad de gente que ha tomado, la organización, todo eso creo que lo damos bastante por sentado si no estamos detrás, si no conocemos un poco de producción audiovisual, y me parece que es como todo un mundo increíble que he descubierto. Y otra cosa que también me pareció alucinante y que hasta ahora me sigo maravillando y me sigo dando cuenta de eso es que en una película, en una serie, todo está puesto ahí, o sea, hasta la cosa más chiquita de la escenografía al fondo está puesto ahí por alguien que lo pensó y con un motivo, ¿no? Entonces yo siempre trato de ver esas cosas y tratar de analizar, ¿no? Porque todo eso es algo que no se conoce o que damos por sentado, pero es súper interesante. Sí, algunas veces incluso se ve la carrera de comunicación audiovisual como una carrera en la que la exigencia es poca, y cuando los alumnos ya están en su primer proyecto, digamos, uno como profesor ve todo el esfuerzo, ve toda la dedicación, ve las horas de trabajo, ve las amanecidas, las constantes amanecidas. Valeria, ya que entramos a este tema de todo el trabajo que está detrás, voy a recordar una de tus experiencias, digamos, más intensas en la vida universitaria, que es el curso de proyectos de producción audiovisual. A todos los que nos están escuchando, si se deciden postular y estudiar comunicación audiovisual, cuando acaban toda la carrera, al final hay un gran curso, una gran asignatura que se llama proyectos de producción audiovisual, donde ustedes elaboran un proyecto de serie y un proyecto de ficción, ¿sí? Entonces, Valeria, tú tuviste la suerte de desempeñar dos roles centrales en el mundo de la comunicación audiovisual, tanto como directora como productora, y también como productora. ¿Qué podrías contarnos de tu experiencia justamente en este curso de fin de carrera? Bueno, este curso fue como literalmente la culminación de los 5 años, ¿no? De todos los cursos, de todo lo que habíamos aprendido dentro y fuera de clase. Empezó como, o sea, en el curso anterior empezamos escribiendo un guión. Yo tuve la suerte de que yo escribí como un proyecto de serie, entonces tuve la suerte de que luego fue mi propio proyecto el que se decidió realizar un pequeño tráiler, ¿no? Como un teaser en el curso siguiente, que ya era el de producción. Y bueno, eso fue una motivación interesante, ¿no? Porque era mi propio proyecto y
como decía antes, ¿no? El hecho de enamorarse de la historia hace que saques adelante el proyecto, pase lo que pase. En ese momento, además, tuvimos otra dificultad de que tuvimos que ponernos en roles que durante la carrera nunca habíamos practicado, ¿no? Entonces a mí me tocó hacer de directora. Fue un reto súper grande, además, porque en sí nosotros mismos estábamos aprendiendo todo ese rol. Entonces se dieron muchas experiencias nuevas. Y bueno, luego hubo otro proyecto que sí me desempeñé como productora y fue también súper chévere en ver desde el inicio hasta el final, ¿no? Creo que algo que aprendí bastante en este curso fue toda la estructura, todo el proceso de desarrollo de un proyecto, ¿no? No es simplemente, o bueno, agarrar un guión y empezar a filmar, ¿no? Hay un montón de meses, se podría decir, en ese momento Sí. creo que fue igual un mes de trabajo de preproducción, que era algo que nunca habíamos hecho quizás al pie de la letra como debe ser antes. Entonces, todo ese trabajo lo aprendí ahí, el tema de documentos, el tema de que el día que tú llegas a un rodaje debes tener todo planificado al pie de la letra, listo para que no haya nada que pueda salir mal, porque en realidad hay muchos factores que pueden influir en el resultado final, ¿no? Entonces, si tienes todo planeado desde un comienzo, pues a la hora del rodaje ya todo fluye mucho más rápidamente. Después, bueno, pusimos en práctica todo lo aprendido. Algo súper chévere es que hubo muchísima exigencia profesional en el curso de parte de los profesores. Entonces, en todo momento nos estaban evaluando durante el proceso, no solamente el proyecto final, que fue lo que se vio en pantalla, sino todo nuestro trabajo, desde el inicio hasta el final. Luego hubieron, por ejemplo, en uno de los proyectos hubieron como 4 días de rodaje seguidos, que eran amanecidas, de noche, de día, de madrugada. Y otra cosa súper genial es cómo durante un rodaje, sobre todo si son varios días, todo el equipo se vuelve como una familia, ¿no? Entonces sufren juntos, luchan juntos y al final obviamente el resultado es súper chévere haberlo hecho en grupo, ¿no? Entre amigos. Y lo mejor de todo fue que pudimos al final, y literal ese fue nuestro último día de clases en la universidad, o bueno, nuestro último día en la universidad en realidad, que hicimos una alfombra roja, organizamos entre toda la promoción, que no éramos muchos tampoco, una alfombra roja como una premiere de nuestros dos proyectos finales, ¿no? Entonces conseguimos una alfombra, conseguimos las luces, pusimos un backing, conseguimos un fotógrafo, entrevistamos a los mismos miembros del equipo, a los actores, invitamos a nuestras familias, y fue una experiencia súper divertida y súper gratificante que haya sido esa pues la culminación de todos los años de estudio. De lo que nos comentas, Valeria, hay una frase que yo creo que es la que más se comparte a todos aquellos que estudian, la que más comparten aquellos que estudian comunicación audiovisual. Cuando participas de un rodaje, cuando participas de un proyecto audiovisual, todos los que integran ese proyecto terminan siendo como una familia. Esa Sí, experiencia de pasar tantas horas juntos, además bajo mucha presión, porque sí, estás con el reloj encima. Una de las cuestiones que más se estudia es cada minuto que pasa en un rodaje son miles de dólares de inversión, es dinero. Entonces tienes que optimizar el tiempo, es mucha presión, y de verdad se genera esa casi unión fraternal entre todos los que participan de un proyecto audiovisual. Y eso me lleva a reflexionar a mí sobre una idea, que es la competencia o la habilidad de saber trabajar en equipo. Si se van a es dedicar a muy la comunicación importante. audiovisual, hay que tener o procurar desarrollar muchas habilidades interpersonales, porque hay momentos de tensión, de mucha tensión, donde realmente, diciéndolo en lenguaje muy coloquial, quieres mandar a volar a la mitad del grupo. Entonces tienes que saber tener ese manejo emocional, ese calibre, ese temple, para que todo sea gratificante, ¿no? Y bueno, Valeria, ya nos has hablado un poquito de estos dos roles que desempeñaste, tanto de dirección como de producción, y quería preguntarte acerca de los perfiles que tú has explorado y que te resultan más atractivos, ¿no? Ya hemos dicho que el campo de la comunicación audiovisual es sumamente amplio. No vamos a hablar aquí de las 32 funciones principales, para eso ya los animo a matricularse en la carrera, pero sí de pronto aquellos con los que tú tuviste más cercanía, más gusto, has hablado un poquito de que te interesaba la producción de arte o la dirección de arte.
Cuéntanos esos 4 o 5 perfiles que a ti te resultaban más cercanos, más atractivos en relación a ti. Bueno, yo, como ya les conté antes, soy productora y también me interesa mucho la dirección de arte. Para contarles un poquito, el equipo de producción, porque no es solamente una persona, son Ujú, incluso varios perfiles dentro del equipo de sí, producción, es el encargado de primero conseguir y luego gestionar todos los recursos que necesita un proyecto, ¿no? Y no solamente son recursos económicos, sino también recursos humanos y recursos creativos, ¿no? Para un proyecto audiovisual. Entonces, junto con el director vendrían a ser, bueno, el director, perdón, el productor ejecutivo y el director vendrían a ser como las cabezas del proyecto. Eh, y bueno, algo que me gusta mucho del perfil de producción en sí, del equipo de producción, es que es el equipo que finalmente está manejando los tiempos, la plata, entonces siempre están tomando decisiones que van a afectar el proyecto. Y bueno, el productor ejecutivo es el líder de este equipo, ¿no? Y bueno, dentro del equipo está el productor ejecutivo, el productor de campo, que se encarga más de conseguir las cosas específicas o de dirigir equipos más chiquitos que están abajo, asistentes de producción, etcétera. Lo que me gusta de este perfil, como les decía, es el tema del liderazgo, la adrenalina que se vive antes y durante el rodaje. Eh, bueno, otro tema es que cuando hay algún problema siempre vienen a ti, ¿no? Entonces básicamente tú lo tienes que resolver. Es muy estresante, no les voy a decir que no, pero al final es, como decía, muy gratificante. Y bueno, luego otro equipo que me gusta bastante es el equipo de arte. Como dirección de arte, lo que haces es conceptualizar visualmente todo el concepto, toda la historia que se quiere contar, ¿no? Entonces se toman decisiones respecto a las paletas de colores, al estilo visual, al vestuario, la decoración, básicamente todos los objetos físicos que ves en una pantalla los ha decidido, los ha puesto ahí, así, de esa forma, por alguna razón, un director de arte. ¿No? Y bueno, también dentro del equipo hay vestuaristas, hay maquilladores, hay decoradores, hasta arquitectos pueden haber en un equipo de arte, ¿no? Entonces, como les decía, entender en este lado que todo está puesto ahí por una razón, pónganse a ver, hagan el ejercicio de cuando vean una película, mirar lo que hay atrás y es en verdad fascinante. ¿No? Y aparte porque todo eso nos cuenta bastante de lo que viven los personajes, de quiénes son. Son cosas que de repente nunca van a estar en el guión, no te las van a decir, pero las puedes percibir a partir de eso. Y eso, ¿verdad? Sí, has dado con 2 perfiles muy interesantes, el perfil de producción y todo el departamento de producción, y después el perfil de director de arte o la dirección de arte, que tiene que ver todo el tema de la conceptualización visual de la historia. A esos dos perfiles que tú has mencionado, aquí en la carrera le dedicamos muchas horas de formación al perfil de guionista. De También. hecho, llevan 3 asignaturas de guión, desde una que se denomina comunicación narrativa, pasando por un curso que se llama fundamentos de guión y finalmente un curso que se llama guión, donde van aprendiendo todas las estrategias básicas para poder contar una historia, ¿no? Y ya les digo, Sí, alrededor de eso está el montajista o editor, el postproductor, el equipo de dirección previamente dicho, el tema de musicalización. Iremos teniendo más webinars para seguir explorando más perfiles, porque si no, se nos acaba y tenemos que aprovechar la experiencia de Valeria. Valeria, me permito hacer un pequeño paréntesis para invitarlos a que si van teniendo dudas, las pueden ir poniendo en el chat en este momento. Así vamos seleccionando, preparando lo que sería ya más adelante el debate. En concreto, Víctor Atoche, por ejemplo, nos pregunta cuánto requiere un proyecto audiovisual y en cuánto tiempo se culmina. Es que las cifras dependen mucho del proyecto, Valeria. No sé si tú quieres poner un ejemplo concreto. depende totalmente del proyecto. Por ejemplo, en publicidad, generalmente por temas de presupuesto, sobre todo, siempre hay un solo día de rodaje. O sea, depende, se intenta que haya un solo día de rodaje, que aproximadamente un día de rodaje en términos económicos puede, así, muy, muy aprox, puede significar $20,000, ¿no? Entonces, cada día de rodaje es el doble, el triple. Entonces, en publicidad se cuida muchísimo eso y por eso son días largos. Pero un proyecto de ficción, una película, generalmente pueden durar meses. Y bueno, de series ni hablemos, ¿no? Porque eso sí son años, ¿no? Cada capítulo se puede rodar
en, no sé, 5 días, pero luego vienen 5 más el siguiente, y así por temporadas. O, por ejemplo, hay formatos que se graban casi que de un día para otro, existen, no sé, en telenovelas, en televisión pasa mucho eso, ¿no? Que tienen que salir más capítulos, más capítulos, más capítulos, porque son básicamente una industria, ¿no? Entonces, como en todo, tiene que salir más. Entonces, en realidad es muy relativo eso. Depende del Sí, proyecto, del depende presupuesto, mucho del de proyecto. todo. Desde unos pocos miles de dólares para un producto de unos cuantos segundos, hasta millones de dólares para una película ganadora del Oscar. O sea, hay que ir Sí, en ese rango, tienes para todos los gustos y colores. Sigamos un poco con la conversación, sigan escribiendo en el chat, que encantado vamos a ir contestándolos poco a poco. Valeria, un tema interesante que pone sobre la mesa también algo que es importante en el perfil universitario. Tú culminaste tu carrera universitaria con una tesis de investigación. Así que me gustaría que cuentes un poquito qué investigaste y por qué. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia y cómo es que esta experiencia ayudó también a mejorar tu perfil profesional. sí. Bueno, todo empezó, como deben empezar todas las tesis, creo yo, de una curiosidad, un gusto muy personal. Yo me encanta ver series y además empecé a descubrir también el tema de lo que son las narrativas transmedia, que es básicamente que una historia te la cuentan a través de varios formatos. Entonces, por ejemplo, tienes la serie, que sería como la historia principal, y luego tienes, por ejemplo, capítulos web que te cuentan otra parte de la historia que no está en la serie principal. Tienes en vivos con los personajes, tienes incluso el mismo contenido de las redes sociales, ¿no? Esas son básicamente las narrativas transmedia. Y investigué el tema de cómo es que no solamente, porque sabemos, ¿no?, que los medios de cierta manera pueden influir en los espectadores, pero yo investigué el tema de cómo es que los espectadores también podían influir en el contenido de la serie a través de su participación en redes sociales, ¿no? O sea, nosotros como espectadores o como fanáticos de algún tema, de alguna serie, de algún contenido, estamos siempre comentando, participando en foros, en Facebook, en Instagram, y cómo todo ese contenido que se genera puede influenciar en la serie. Fue una investigación muy, muy genial, a mí me encantó, aprendí muchísimo y de todas maneras enriqueció muchísimo mi perfil profesional. Uno, por todo lo que aprendí, y dos, porque luego se pudo realizar un paper, ¿no?, que ya ha sido publicado. Entonces es algo que ya está en mi CV y en todo lo que yo postule más adelante también. Muchas gracias, Valeria. Definitivamente una experiencia igual de dura que producir un producto audiovisual, hacer una tesis, pero también igual de gratificante, creo yo, al finalizar este proyecto. Y bien, vamos a responder a un par de preguntas antes de seguir con este conversatorio. Nos pregunta Wilson Córdoba. ¿Comunicación audiovisual es prácticamente para ser un productor de alguna novela, serie, película, etc.? Valeria, ¿qué tienes que decir a eso? No necesariamente. La comunicación audiovisual tiene un montón de perfiles. Uno de ellos es el productor. Y bueno, por otro lado, no solamente hablamos de producción de ficción, que vendrían a ser series, novelas, películas, que es lo que a mí me interesa en realidad, pero no, o sea, también lo que tenía pensado decir es que actualmente en la publicidad, que es la experiencia que yo tengo, el video es el rey, o sea, es el contenido principal que todos quieren lanzar y hay de todo tipo, ¿no? O sea, tienes videos animados, tienes videos que se graban, hay mil cosas. Entonces, incluso las mismas empresas, no solamente como publicidad, pero generan storytelling de su marca. Entonces, no, la producción audiovisual es muy amplia y tiene muchas, muchas líneas de carrera, pero Sí, la mía es, digamos, la ficción. por decirlo en breve, producción audiovisual sería como uno de los 6 grandes departamentos de una producción audiovisual. Y dentro de cada departamento hay diferentes perfiles también. Sí. Entonces, no es que solo nos concentremos en la producción audiovisual. Y Valeria, quisiera hacerte otra pregunta antes de seguir con el conversatorio. Víctor Atoche nos comenta o nos pregunta, ¿qué fue lo más bonito de tu carrera de comunicación audiovisual? Pregunta difícil, creo, Valeria, pero no sé si tienes en la mente algún recuerdo. Eh, lo más bonito creo que era, bueno, durante la carrera, digamos,
que aprendía cosas que me interesaban muchísimo, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado estar en una clase en la que de repente no sientes que lo que estás viendo no te suma mucho, pero en cambio a mí, o bueno, a los que les gusta algo, cuando aprendes algo que te gusta, lo disfrutas, quieres conocer más, quieres aprender más y bueno, descubrir todas las posibilidades que existen, ¿no? Que en verdad son muchísimas. Y bueno, todos los amigos que hice en la carrera, como les decía, a la hora que haces un rodaje y que pasas tanto tiempo bajo presión con la misma gente, haces amigos súper cercanos también. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos, ya iremos viendo las preguntas para continuar con este viaje en retrospectiva de la experiencia de Valeria. Quería preguntarte, Valeria, ahora acerca de tu experiencia ya una vez que has egresado. De hecho, tú cuando egresaste te has desempeñado en el campo de la producción audiovisual dentro o en el entorno de las agencias publicitarias, agencias de publicidad. ¿Podrías narrarnos un poquito acerca de las dinámicas de trabajo en este entorno? ¿Cómo ha sido tu primera experiencia en este campo? Sí, a ver, bueno, como saben, en las agencias de publicidad tienes clientes y dentro de la agencia también hay varios departamentos, ¿no? Les voy a nombrar los más importantes, que son creatividad, cuentas, y bueno, en este caso de lo que estamos hablando, producción, ¿no? Entonces, básicamente el proceso es este, ¿no? Tienes un cliente que tiene una necesidad, por lo tanto el equipo creativo va a pensar en un concepto, una idea, luego se va a probar, se van a generar guiones, se van a probar, y luego se pasa al área de producción. El área de producción lo que hace es tomar el guión y empezar a presupuestar. Entonces, empiezas a presupuestar con diversas casas realizadoras. Entonces, yo, por ejemplo, manejaba mucho lo que es el tema de proveedores. Teníamos una base de proveedores que ya conocíamos, que además eso también demostró que te haces amigo de ellos, ¿no? Porque estás trabajando constantemente, no solamente con la gente de la agencia, sino con proveedores. Entonces le vas mandando los guiones, te devuelven un presupuesto y luego empieza un tema de negociación, no tanto con los proveedores como con el cliente, porque el cliente además tiene un presupuesto específico. Y bueno, luego de esa fase, ya cuando se aprueba el proyecto, ya se empieza a realizar, todo el área de producción lo que se encarga es de la ejecución, ¿no? De seguir el proceso, de la supervisión y de los tiempos, de que se cumplan los tiempos. Y más adelante, de que les paguen a los proveedores también. Pero bueno, esto desde la producción de agencia en sí, ¿no? Eso es lo que haría un productor de agencia. Pero, por ejemplo, yo tuve además una experiencia diferente, porque algo que se está haciendo mucho actualmente es que las agencias, para reducir costos, están haciendo producciones internas. Entonces, en vez de que yo como área de producción llame a mis proveedores para que me hagan un presupuesto y lo produzcan ellos, que lo produzca yo misma, ¿no? Como agencia. Entonces, ahí ya no era que yo llamaba a mi proveedor para que me haga un presupuesto. Ahí yo tenía que llamar al director, tenía que llamar al director de fotografía, al director de arte y negociar con cada uno de ellos para ir entrando en el presupuesto que siempre es limitado. Entonces, siempre teníamos, por ejemplo, ese problema de presupuesto y era nuestro trabajo negociar con cada uno de ellos o ver qué cosas puedo sacar, ¿no? Porque sobre todo en publicidad ahora digital, los presupuestos son bien chiquitos. Entonces dices, a ver, ya, esto lo necesito, esto es súper importante, esto lo puedo bajar un poquito. Entonces es como ir jugando con los números, con todo eso. Más o Muy menos bien. ese es el proceso. Sí, en realidad, como para seguir haciendo una metáfora, una analogía respecto a lo que nos va contando Valeria, el perfil de productor es como ese gran líder que orquesta, ¿no? Ujú. Ese gran líder que tiene que primero inspirar a un equipo, motivar a un equipo, seleccionar a los integrantes de ese equipo y ver que todo esté funcionando correctamente. Es un gran líder en la industria audiovisual. De hecho, si ustedes piensan, cuando estamos viendo los famosos premios Oscar, cuando el premio de mejor película lo recoge el productor, porque es como ese perfil líder que ha tenido la visión para elegir al director de arte, al encargado de musicalización, al montajista, o sea, ha podido reunir un equipo que finalmente hagan esa obra de arte, que es una película. Y bueno, para ir terminando, Valeria, y para ya poder atender un poquito a las preguntas,
Desde la facultad estamos muy contentos porque hace una semana recibiste la excelente noticia de que habías ganado una beca para estudiar un máster en producción audiovisual en España, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre cómo ves tú tu futuro desarrollo profesional, ¿no? Cuéntanos un poco sobre las líneas de desarrollo profesional que tienes planeadas para ti, de tal manera que podemos también ilustrar un poco una de las líneas de desarrollo a los que están participando del webinar. Sí, bueno, yo desde el inicio, bueno, desde que quise estudiar producción visual, tengo muy claro que me encantan las series y me encantaría tener una serie en Netflix con mi nombre, ¿no? Eso es lo que más me gustaría, La veremos pronto, como Valeria. el siguiente paso que me gustaría dar. Tuve en verdad la suerte de ganarme esta beca, que me va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque siento que la industria audiovisual en España está bastante desarrollada, constantemente todos estamos viendo contenido español en Netflix y bueno, en otras plataformas. Eh, Mi maestría va a ser en producción ejecutiva, que bueno, que ya les comenté un poco de qué se trata. Y más adelante, bueno, obviamente acabando me gustaría conseguir un trabajo como, bueno, seguramente que primero sería asistente de producción, también allá iré creciendo, me gustaría probar, estar en varias productoras, bueno, hacer una serie es la meta, ¿no? Pero algo que podría decir es que no me gusta quedarme en mi zona de confort, entonces siempre me gusta estar cambiando de proyecto, y eso es algo que te da bastante el mundo audiovisual, ¿no? Que nunca es siempre igual, siempre vas Sí. cambiando de modo de proyecto, de las personas con las que trabajas, entonces te puedes ir planteando diferentes metas. Y más adelante, ya, mucho más adelante, me gustaría también investigar, o sea, explorar un poco por el lado de que está incluso detrás de las personas que hacemos realización audiovisual, que son las mismas plataformas, ¿no? O sea, me gustaría saber qué perfiles hay dentro de Netflix, dentro de Amazon, me parecería bien interesante explorar por ahí, pero más adelante todavía. Entonces, una línea de carrera centrada en la producción audiovisual. Pronto te veremos produciendo series, Valeria, Ojalá. y ya tendremos webinars más adelante sobre tu experiencia de la producción audiovisual en las series. Y para cerrar, antes de pasar a la ronda de preguntas, Valeria, si tuvieras que dar, yo sé que esta pregunta no es la más amable para los invitados, pero toca hacerla porque hay que aprovechar que estás aquí con nosotros. Si tuvieras que dar algún consejo a los alumnos que ahora dudan acerca de si estudiar o no comunicación audiovisual, ¿no? Ese alumno que está, sí me gusta, pero no estoy seguro, ¿cuál sería ese consejo? Bueno, primero que hagan algo que de verdad les guste, ¿no? O sea, si tienen el bichito ahí que les gusta la producción audiovisual, que les gusta el audiovisual en general, háganlo, descúbranlo. Otra cosa es que hagan cosas, que no se queden en la teoría, que realicen sus propios proyectos, ahora que bueno, estamos en cuarentena, o un fin de semana, o cuando puedan, agarren una cámara, empiecen a probar, grábense ustedes, graben a sus amigos, vayan probando si es que lo disfrutan. Otra cosa que les podría decir es que los límites te los pones tú mismo y las oportunidades te las creas tú mismo. O sea, esta beca que me he ganado ha sido porque he estado investigando mucho tiempo. O sea, hace años que buscaba maestría, saber qué habrá, dónde me puedo ir, porque quería irme fuera. Y bueno, si no lo hubiera encontrado de casualidad en internet, no hubiera podido postular y no me la habría ganado, ¿no? Y así hay millones de oportunidades. Y bueno, eso es lo que le quería decir, que la curiosidad también es clave, ¿no? Ir descubriendo qué hay, qué puedo hacer, y las posibilidades son infinitas, y si no las buscas, no las vas a encontrar tampoco. Muchas gracias, Valeria, de verdad. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Hasta aquí terminamos ese viaje en retrospectiva con Valeria. Y para dejarte descansar un minuto, Valeria, porque ya llevas hablando cerca de 35, 40 minutos, yo voy a responder una pregunta muy puntual y después pasamos ya a que puedas ir respondiendo. Igual puedes ir mirando las preguntas por si tú quieres seleccionar alguna en particular, ¿no? Ya. En concreto, yo quiero pasar directo a la pregunta de Daniela Bustillos. Daniela Bustillos, que nos dice, ¿cuáles son las ramas de la comunicación audiovisual? Daniela, tu pregunta es excelente, porque en realidad son tantas las ramas que a veces uno se puede perder, ¿sí? Yo te voy a dar 16
posiciones laborales en el entorno de la comunicación audiovisual, y te las menciono porque si nos pusiéramos a desarrollar cada una de ellas, en realidad tendrías que llevar un curso completo de comunicación audiovisual, pero te las menciono por si te suena a alguna de ellas y tienes empatía por alguna de estas posiciones laborales, ¿no? Bueno, tenemos el productor como la gran cabeza de un proyecto audiovisual. Acompañando el equipo de producción tenemos un perfil que se llama jefa de producción o jefe de producción. Después tenemos dentro del perfil de producción, fíjense, un perfil específico que se encarga de las locaciones, que es el jefe de locaciones. Después está un perfil asociado a la dirección de casting, que es distinto a la dirección de actores. O sea, es el proceso para seleccionar al talento humano que va a actuar dentro de una producción audiovisual. Después tenemos el perfil de director, probablemente el director. El director siempre tiene un asistente de dirección. En ese equipo también está un perfil que se llama script, que es un perfil que está asociado al orden dentro del rodaje. Después tenemos, por ejemplo, la dirección de fotografía, que es un perfil muy bonito, que de hecho nosotros estamos de trabajarlo bastante, porque el director de fotografía te está traduciendo en imágenes lo que está dentro del guión, le está dando el color a la imagen. Después está probablemente el perfil de la cámara, tenemos un perfil que se llama reflectorista o gaffer, vinculados al mundo de la iluminación. Si yo les contara todo lo que hay que pensar para iluminar adecuadamente una escena, se nos van varios webinars. Después está el perfil que había comentado Valeria, que es el de dirección de arte, y en ese equipo está el vestuarista, maquillaje, escenografía. También tenemos un equipo concreto sobre sonido, donde se ve temas de dirección de sonido, y allí hay perfiles profesionales que trabajan como microfonistas, boom, sonorización en postproducción, y finalmente, para, digamos, siguiendo todo el orden del proceso audiovisual, tenemos un perfil que se llama editor o postproductor, o incluso montajista. Entonces, seguro todos ustedes ahora están mareados, y yo les digo, los entiendo. Lo que hay que hacer es saber que de alguna manera tenemos esa inquietud por contar historias, esa inquietud por mostrar algo, y poco a poco se van a ir generando los perfiles. Entonces, Valeria, ¿encontraste alguna pregunta que te llamara especialmente la atención o te voy dando pase con algunas? Usted diga. Listo. ¿Cuál fue el reto más difícil que has enfrentado en cuanto a la carrera? En cuanto a la carrera, mientras que estaba estudiándola, creo que de hecho el curso de PPA, de producción audiovisual, que ya les había contado, porque fue un reto personal, fue un reto académico, fue un reto en cuanto a gestionar tiempos, porque además yo era la productora ejecutiva, entonces mi trabajo era ver que todo funcione bien, ver que todo sea en el momento que se tenía que hacer. Entonces creo que fue mi primera experiencia con un proyecto bastante grande y con el manejo, porque generalmente hacíamos cortos en cursos previos, no sé, entre máximo 8 personas, pero esa vez fue un proyecto grande en el que nos ayudaron también algunos chicos de cuarto y quinto año. Entonces yo manejaba un equipo de 30 personas y tenía que configurar todo respecto a sus horarios, nuestros horarios, si tenían examen, entonces, y además los horarios de los actores, los horarios de las locaciones. Entonces creo que como todo proyecto fue un reto bastante grande, ¿no? El tratar de pensar de manera global en todas las personas y en todos los factores, pero se logró y, y lo superé y bueno, fue una super experiencia que me sirvió de base para otros proyectos. Y otro reto también personal es que yo me estreso bastante, entonces en ese proyecto sufrí, me dio angustia, ansiedad, todo. Además que teníamos mucha presión porque era nuestro curso final de carrera. O sea, si jalábamos este curso, No un se año más graduaba. me quedaba. No estaría ahora en Entonces esta esto, época. además tenía esa presión, ¿no? Y bueno, después de vivir esa experiencia en otros proyectos, ya luego de salir de la universidad, como que ya me he dado cuenta de que todo está bien, entonces he aprendido a calmarme. Yo, o sea, a dejar de estresarme tanto por cada detalle, cuando hay todo un equipo, entonces a delegar también, ¿no? Porque hay una persona encargada de cada cosa, entonces yo no me tengo que estresar por todo, sino cada uno va a hacer su trabajo bien
ya aprender a confiar también. Perfecto, Valeria. Bueno, Alfredo, esperamos haber dado respuesta a tu pregunta, Alfredo Gamio, que va en la misma línea de la pregunta que había planteado Wilson Córdoba, de qué fue lo que te pareció más complicado a lo largo de tu carrera. Entonces, yo me permito responderle a Rodrigo Montenegro, que nos dice, buenas tardes, muchas gracias por el webinar. Tenía una pregunta, si me inclino por estudiar diseño gráfico porque el dibujo digital es mi pasión, comunicación audiovisual es una opción. La clave está en pensar que en comunicación audiovisual tú vienes a contar historias, ¿sí? Si tu gran pasión es el diseño gráfico, pero a través del diseño gráfico lo que te interesa es contar historias, pues aquí te vamos a formar para que tengas la estructura narrativa, para que sepas cómo contar una historia, porque ahí se narran las historias también en imágenes. De hecho, las imágenes son los grandes narradores de historias. Entonces, más que concentrarnos en la técnica que usas, que es el diseño digital, tu gran pregunta es, ¿me interesa contar historias a través del diseño digital? O sea, tengo algo que contar y quiero contarlo. Si tu respuesta es sí, bienvenido a comunicación audiovisual. Si tu respuesta es no, aquí la verdad te vas a liar y vas a sufrir innecesariamente, porque de pronto tu lugar puede estar en otra carrera, un poco más práctica de pronto, ¿no? Milen Gómez nos cuenta, en audiovisual también entran los autores. Supongo que si la pregunta es por guionistas, claro que sí. Valeria, tú escribiste un piloto de serie. Cuenta Sí. cómo fue la experiencia de escribir ese piloto de serie. Bueno, cuenta primero qué es un piloto de serie y cómo Ya, fue el proceso. bueno, antes del piloto está el proyecto de serie, ¿no? La Biblia. Fue una experiencia súper chévere porque, otra vez, ¿no? Cuando vemos en pantalla una historia, no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás. Y empecé a descubrir, ¿no? Todos los procesos que hay hasta llegar ahí. Primero no escribes de frente el guión, tienes que desarrollar los personajes, tienes que desarrollar la estructura, tienes que saber qué quieren tus personajes, hacia dónde van, desarrollar los lugares, los detalles, todo. Y una vez que tienes eso, empiezas a desarrollar la escaleta y bueno, luego el guión. Incluso el guión, cuando ya existe, pasa por muchas fases. Y bueno, un piloto de serie es el primer capítulo. Entonces, generalmente ya en el mercado se realiza un piloto y se vende. Entonces, luego alguien, una financiera o alguien que va a financiar tu proyecto ve el piloto, le gusta y lo compra y financia el resto de la producción de la serie, ¿no? Entonces, sí, los guionistas son una pieza totalmente clave en el mundo audiovisual porque son los que proporcionan, ¿no?, la materia prima que vendrían a ser las historias. Y son muy importantes. Genial. Valeria, por aquí tenemos una pregunta muy interesante. Yo imagino la preocupación que pueden tener los alumnos. Les hemos hablado que un proyecto puede demandar miles y miles de soles, incluso de dólares. Y Yanela Negro Cruz nos dice, ¿la mayoría de proyectos son financiados por nosotros o la universidad te apoya? Entonces, yo doy el marco y tú les cuentas un poquito tu experiencia, Valeria. Definitivamente, no esperamos que ustedes tengan un gasto extra o extraordinario para hacer los proyectos, y tampoco es que la universidad desembolse miles de dólares para que hagas el proyecto, sino que una de las competencias es ser capaz de recabar dinero dentro del proyecto. Fíjense lo que les comento. Una de las exigencias es que el equipo de producción sea capaz de conseguir financiamiento. Y tenemos, Valeria trabajó en dos proyectos muy exitosos porque lograron recabar muy buen financiamiento para sacarlos adelante. Entonces, Valeria, cuéntanos cómo es esa experiencia. Creo que es uno de los perfiles que en el momento de la universidad tiene mayor dificultad. O sea, siente mucha presión porque de verdad que si no, no sale el proyecto, básicamente. Es un poco de todo, ¿no? O sea, tienes a una persona que busca auspicios. Lo que hicimos fue buscar diferentes empresas, tratar de, además, empaquetar nuestro proyecto como algo interesante para las empresas. Por ejemplo, poniéndolas en los créditos, ofreciéndoles que estén en nuestro evento, porque como les conté, hicimos una alfombra roja al final, donde proyectamos los cortos como 3 veces que llenamos el auditorio. Entonces, tratar de empaquetar tu proyecto para que les sea interesante a las empresas, ofrecerlas. Y bueno, también hay fondos, ¿no? Y bueno, al final, igual todos ponemos un poquito, pero tratamos de que sea el mínimo,
¿no? Sí. Y lo que más conseguimos son, por ejemplo, auspicios de comida, entonces nos alimentan durante el día de rodaje, nos mandan bocaditos, galletas. Y bueno, tratar también de utilizar los recursos que se tienen, ¿no? Por Sí. ejemplo, la universidad es una locación genial porque tienes todo, tienes edificios, tienes bosque, tienes pista, entonces se puede usar un montón y ahí te ahorras cualquier tipo de locación. Después, buscar también, hay muchos chicos en la Facultad de Comunicación que les gusta la actuación, entonces buscar también dentro de la facultad alguien que se pueda prestar para ser actor, entre nuestras familias, amigos, entonces tratar de tener los mínimos gastos posibles. Ahora, obviamente esto es un proyecto universitario, ¿no? Que, bueno, por ahí va la pregunta. Pero algo que sí fue importante es que en este proyecto final, que tratamos de hacerlo lo más real posible a lo que iba a ser luego de la universidad, hicimos un presupuesto real, ¿no? Considerándonos a nosotros mismos como si tuviéramos un sueldo, considerando el pago de los actores, el pago real de lo que se le hace a un actor. Y bueno, obviamente, como era un proyecto universitario, todos nos apoyaron, ¿no? Para que no cueste lo que hubiera costado, digamos, fuera de la universidad. Pero de hecho, ese proyecto que yo tuve la suerte de acompañar estuvo por encima de los 50.000 soles, que se consiguieron todo prácticamente con auspicios, con apoyo de empresas, con gestión de actividades. Entonces, efectivamente, es parte de una de las competencias poder reunir ese dinero. Porque recuerden que el dinero no solo es, o cuando tú monetizas un proyecto audiovisual, no solamente es el dinero en físico. También cuando recibes auspicios que te van apoyando para ahorrarte costos, eso después está valorizado en el proyecto. Y bueno, tenemos que ir terminando y me gustaría seleccionar dos preguntas. Ya les pido disculpas a aquellos que no los podamos atender en este webinar. Habrá otro en algunos meses. La primera es si en la carrera de comunicación audiovisual se da cabida a los actores, que creo que era la pregunta anterior también, pero hubo un error tipográfico. Y aquí nos preguntan un par de veces más, ¿tienen cabida los actores? ¿Enseñamos actuación, Valeria? ¿Tú llevaste cursos de actuación? Bueno, actuación así como dentro de la malla curricular no, pero durante la carrera tienes muchas oportunidades de ponerle en práctica, además también en la universidad hay extracurriculares, ¿no? Pero como les decía hace un ratito, siempre se buscan a amigos, a compañeros que puedan participar de nuestros proyectos o participar tú mismo de tu propio proyecto. Entonces, así como clases de actuación, ¿no? Pero oportunidades sí, muchísimas. Exactamente. Y esa es la idea que yo quisiera remarcar, es decir, nosotros, la carrera de comunicación audiovisual no forma actores. Y eso es importante tener claro para no crear falsas expectativas, pero evidentemente van a estar en contacto con el mundo de la actuación, porque los actores son los que finalmente protagonizarán las historias que ustedes narran y desarrollan. Y para cerrar, Valeria, ya lamento dejar tantas respuestas en el hilo. Mientras le preguntamos a Valeria, voy a ver si hay alguna que se pueda hacer, pueda tener una yes-no answer, para ser breves. Pero Valeria, aquí hay una pregunta muy interesante que decía, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un cachimbo de la carrera? Pensando en un joven, una joven que está iniciando esta carrera. Que se lancen a hacer proyectos, a descubrir por sí mismos, a no quedarse con solamente lo que está en la clase o lo que dicen los profesores o lo que dicen las separatas, sino a investigar mucho, a adquirir habilidades más técnicas, digamos, con clases en los veranos, buscar prácticas, porque es una carrera práctica finalmente, ¿no? O sea, tienes que hacer y cuando busques trabajo vas a mostrar lo que has hecho. Exactamente. Entonces, desde el inicio, hacer así no te salga bien, así no estés contento con tu trabajo al final, o sea, van a haber muchas oportunidades de realizar proyectos y te las tienes que buscar tú mismo. Sí, Eso. muchas gracias Valeria. Respaldo al 100% tu consejo. De hecho, lo hubiera dado yo tal cual. Luego veo que hay muchas preguntas relacionadas con el tema del campo laboral. Y a mí me gusta resumir el tema del campo laboral con una idea muy clara. Si deciden estudiar comunicación audiovisual, no van a entrar a una industria como Hollywood. O sea, cuando ustedes egresan, no es que aquí hay 200 productoras donde los van a estar esperando para que puedan producir, no. Ustedes van a crear la industria audiovisual en el Perú, donde hay un pequeño campo audiovisual que cada vez es más emergente. Entonces, tienen que entrar
con esa convicción de que ustedes van a ser líderes que van a empujar el desarrollo de la industria audiovisual en el Perú. Y claramente hay campo fundamentalmente en Lima, hay mucho más campo en Lima. De hecho, Valeria nos acompaña en este webinar desde Lima. Y también amplíen sus horizontes. No tengan miedo a salir del Perú, a irse a otros lugares, a estudiar, a aprender, a hacer pasantías fuera. Es decir, bienvenidos si deciden quedarse en Piura y reforzar la industria audiovisual aquí en el Perú, pero también animarles a que abran sus horizontes y que piensen en irse a vivir a Lima o hacer una pasantía en el extranjero, formarse en el extranjero, porque eso es sumamente interesante. Y para cerrar, ¿los videojuegos son una forma narrativa? Claro que sí. Entonces, aprender narrativa audiovisual te sirve si estás interesado en los videojuegos. Y nada, a mí ya me queda solamente agradecer profundamente a Valeria por el tiempo que nos ha dedicado, por la cercanía con la que nos ha transmitido sus respuestas. Y no sé si después de este agradecimiento le doy paso a Admisión, que seguramente tiene algo que comunicarles cara a los próximos eventos que tendremos. Sé que viene más adelante webinars en periodismo, en comunicaciones de marketing y más webinars en comunicación audiovisual. Entonces, muchísimas gracias, Valeria, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Encantado. Espero haber resuelto sus dudas. Exactamente.